Por eso es que esto es tremendo, porque esto es algo muy sutil, que se manifiesta en mucha gente y mucha gente no se está dando cuenta. Incluso dentro del mundo cristiano vamos a ver este tema de la hipocresía de manera abierta y de manera sutil. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las personas que tienen este tipo de situaciones no se dan de cuenta lo que está pasando. Para ellos era una enseñanza muy estricta que tenían que guardar. El tema de vivir de apariencia, el tema de ser, de no ser sincero, de no ser honesto, para ellos era más que una cultura. Para ellos era un fuerte sistema doctrinal. La doctrina se puede convertir para alguien en un estilo de vida. Para ellos era un estilo de vida ser de esa manera, vivir así, ser desleal, vivir de apariencia. Por eso es que Jesús le dice, guárdense de eso, porque existía la posibilidad de que ellos también cayeran en este estilo de vida, de hipocresía y de apariencia. Escuchen esto, en la teoría, doctrina y en la práctica, hipocresía. Mire esto, mire hasta donde esta gente había llegado sin darse cuenta. Este estilo de vida falsa hizo que la gente se apartara del Señor. Entonces, así estaba el liderazgo religioso en la época de Jesús. Ellos estaban presentando una fachada que parecía que era, pero no es. Pero en la práctica no era nada. Aquí vemos que los seguidores de Pedro, al ver que él era el apóstol y él actuaba así, ellos entendieron que así también se tenía que actuar. Entonces Pedro le estaba dando a ellos una enseñanza negativa, de fingimiento, de no ser genuino. Y es algo tremendo porque Pedro no se los enseñó, pero ellos analizaban y esa levadura, por sus acciones, fue entrando en ellos. Sin que Pedro se lo dijera, ellos lo hacían. Y fueron arrastrados. Hipócrita. En castellano, hipócrita es el que deliberadamente y como hábito pretende ser bueno cuando sabe que no lo es. Ay, esto está sonando muy fuerte hoy. Solamente le estamos dando un arranque a él. Esto se va a poner bastante intenso. Le damos gracias a Dios porque hoy estamos por aquí nuevamente. Un fuerte abrazo a toda esa hermosa audiencia. Pastor, buenas noches. Bendiciones para todos, un placer para nosotros estar nuevamente en este lugar y para nosotros es un gran honor, es un placer poder bendecir, poder ser parte de la bendición de mucha gente que está conectada con Festival. Así que bueno, gracias por estar allí, gracias por dejarnos entrar a su hogar. Bueno, desde ya póngase, actívese porque esto se va a poner poderoso hoy. Bueno, fíjate, queremos compartir una conferencia poderosísima en esta noche. Y wow, hoy venimos con mucho ánimo, con mucha firmeza, con mucha fuerza para compartir este maravilloso tema, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Y por supuesto allí en la comodidad de su hogar, compartiendo allí con su familia, pero muy atento a lo que vamos a compartir en esta noche. Hoy traemos un tema que se llama el peligro de la hipocresía. Bueno, un puro tema tremendo, ¿no? Bueno, hoy vamos a entender muchas cosas maravillosas que el Señor nos va a permitir con la ayuda del Espíritu Santo poder desarrollar esta maravillosa conferencia, esperando que sea de su agrado, esperando que pueda aprender mucho y bueno, pueda identificar si hay algunas situaciones en su vida con este tema de la hipocresía. Usted puede identificar y puede hacer los arreglos, puede hacer los ajustes, los cambios que amerite. Así que preste mucha atención a esta maravillosa conferencia, que repito el nombre, el peligro de la hipocresía. Para comenzar esto, lo primero que quiero decir es la hipocresía es un mal que todo el mundo padece. Por eso es importante desarrollar esta conferencia con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para poder identificar en qué parte me está afectando, a mí en particular. Porque es un mal que todo o todas las personas padecen. Incluso dentro del cristianismo es un pecado contra el cual debemos armar la guerra para extinguirlo de nuestros corazones. Hay que llenarse de valor, de firmeza, del Espíritu Santo para poder tener las estrategias suficientes para poder combatir este tema de la hipocresía. Porque es algo hasta sutil, que no nos damos cuenta que está ahí.
tal vez para muchos de nosotros esto es una cultura hasta que alguien nos apunte o nos señale el problema y ahí inmediatamente ojalá tengamos la suficiente humildad para reconocer que este problema está en nuestras vidas. Ahora, de hecho, es uno de los temas con el que más ataca a los cristianos, por lo cual debemos pedirle a Dios que nos transforme y nos dé la valentía para ser genuinos. Hay que pedirle a Dios para no estar fingiendo, para no estar aparentando. La idea de esto es que seamos genuinos en toda nuestra manera de vivir. Y para comenzar a trabajar con la escritura en esta noche, vamos al libro de Mateo y vámonos al capítulo 16 para poder entender allí cómo es el tema o cómo se abordó este tema en la Biblia de la hipocresía. Cómo Jesús abordó este tema. Y vámonos al capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 1. ¿Cómo dice esa palabra allí? En esta versión dice así: algunos de los fariseos y de los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa y le dijeron: queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado. Pero Jesús le dijo: cuando ustedes miran el cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer, pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Aguántalo ahí. Fíjate algo interesante acá. Según el versículo 1, dice que los fariseos y los saduceos, estos dos grupos siempre estaban metidos en problemas. Y dice la historia que llegaron para preguntarle o para tentarle. Ahí es donde ellos tenían el problema, porque todas sus preguntas o todas sus ofertas, todas estas cosas que ellos le preguntaban a Jesús, venía con una doble intención. Y en esta oportunidad dice que vinieron para tentarles y le pedían que le mostrara el Señor, que realizara un milagro delante de ellos y que hiciera una señal en el cielo. Ahí es donde comienza la Biblia a describir la verdadera intención de estas personas. Entonces Jesús comienza a oír aquella propuesta y le dice: mira, esta generación demanda señal y ellos no han sabido discernir los tiempos que estamos viviendo. Después que pasa todo este tipo de situaciones, ahí en el versículo 5 dice la historia que Jesús llegó con sus discípulos al otro lado. Y mira lo que le dice. Vamos a leer. Jesús y sus discípulos cruzaron al otro lado del lago de Galilea, pero los discípulos se olvidaron de llevar pan. Y Jesús le dijo: miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente Jesús dijo eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: qué poco confían en Dios. ¿Por qué se preocupan por no tener pan? Entiendan bien lo que les quiero decir. ¿O ya se olvidaron de aquella vez cuando alimenté a 5,000 hombres con 5 panes nada más? ¿Ya se les olvidaron las canastas que llenaron con los pedazos que sobraron? ¿Ya no recuerdan que también alimenté a otros 4,000 con solo 7 panes y que ustedes llenaron muchas canastas? ¿No entienden que yo no estaba hablando de pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se pone en la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Fíjate lo que está pasando acá. Aquí se pone de manifiesto, porque ellos tenían un debate ahí internamente. Ellos decían: Pedro, los panes. Seguramente Jesús se está refiriendo al tema de que los panes que sobraron y porque no trajimos pan. Entonces, cuando Jesús se da cuenta que ellos están debatiendo ese tipo de cosas, Jesús se da cuenta que no habían entendido lo que Jesús estaba queriendo decir. Cuando Jesús les explica precisamente, y lo llama hombre de poca fe, por cierto, sí. Y cuando Jesús les explica el verdadero motivo por el cual Jesús estaba diciendo eso, dice el versículo 12, entonces entendieron que no hablaba o que no había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina. Y esto me llama la atención porque para los fariseos y para los saduceos se había convertido el tema de la hipocresía
una doctrina. De aquí para adelante les informamos que esto se va a poner bastante intenso, porque fíjate, ellos no estaban dándose cuenta. Por eso es que esto es tremendo, porque esto es algo muy sutil, que se manifiesta en mucha gente y mucha gente no se está dando cuenta. Y por eso decíamos al principio que incluso dentro del mundo cristiano vamos a ver este tema de la hipocresía de manera abierta y de manera sutil. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las personas que tienen este tipo de situaciones no se dan de cuenta lo que está pasando. Y hay algo más tremendo, porque tenemos que leer el versículo 11 porque ahí también se revela algo. No entienden que yo no estaba hablando de pan. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de la levadura. Vamos a ver qué significa la palabra levadura, porque eso me llamó la atención y la quise buscar. Levadura representa el pecado que se esparce sutilmente y nos infla. En buena medida, el antiguo concepto de levadura es algo corrupto y fuente de corrupción. Entonces, mira lo que estaba pasando. Para ellos era una enseñanza muy estricta que tenían que guardar. El tema de vivir de apariencia, el tema de ser, de no ser sincero, de no ser honesto. Para ellos era más que una cultura. Para ellos era un fuerte sistema doctrinal. Y hay algo tremendo, porque cuando alguien es adoctrinado, yo lo busqué, incluso porque quiero explicar esta partecita. La doctrina, la palabra que se traduce como doctrina significa instrucción, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del estilo de vida, hermano. Imagínate tú, la doctrina se puede convertir para alguien en un estilo de vida. Para ellos era un estilo de vida ser de esa manera, vivir así, ser desleal, vivir de apariencia. Por eso es que Jesús le dice, guárdense de eso. Le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de que ellos también cayeran en este estilo de vida, de hipocresía y de apariencia. Por eso decimos que es algo muy sutil que viene y es una levadura que cuando se mete en la masa penetra e infla la masa. Por eso es que mucha gente anda inflada. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de la manera tan sutil como eso llega y cómo se comienza a manifestar. Y Jesús le dice a los discípulos, cuidado con la doctrina, cuidado con la forma como van a comenzar a hacer las cosas de aquí en adelante. Cuidado con eso. Seguí buscando un poquito más del tema de la doctrina. Escuchen esto, en la teoría, doctrina y en la práctica, hipocresía. Mire esto, mire hasta donde esta gente había llegado sin darse cuenta. Este estilo de vida falsa hizo que la gente se apartara del Señor. Porque para ellos, mire, ellos pensaban que ellos estaban bien así. Y mire, no se habían dado cuenta nadie de la manera falsa e hipócrita de esta gente. Nadie se había dado cuenta. ¿Sabes cuándo se empezaron a dar cuenta? Cuando apareció un líder judío, maestro de la escritura, genuino. Entonces ahí se va a ver el contraste. Ahí se va a ver la diferencia. Por eso es que la gente comenzó a ver a Jesús de manera diferente. Y decía, wow, pero este hombre predica y vive lo que predica. En cambio, esta gente lo que hacen es hablar. Y no viven. Incluso algunos decían, oye, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina es esta? Porque, mira, todos para los fariseos y los escribas, para la gente, eran lo máximo. Cuando aparece Jesús y la gente comienza a oír las enseñanzas de Jesús, la gente se quedó así como que, wow, esto es diferente. Y entonces comenzó a verse el contraste entre lo que la manera de vivir, de vida que llevaban esta gente y cómo vivía Jesús. La manera como enseñaba Jesús y la manera como enseñaban ellos. La manera como aplicaban la enseñanza ellos y la manera como Jesús las aplicaba. Eso fue lo que hizo la diferencia, lo que comenzó a llamarle la gente la atención. Porque repito, ellos en la teoría eran excelentes y en la práctica, hipocresía. Por aquí puse algo que me pareció interesante, porque como esta gente vivía de apariencia, entonces fíjate, la apariencia es aspecto exterior de una persona o cosas. Cosa que parece y no es. Aparentar nos hace ver a los ojos de todos como que estamos bien. Es presentar una fachada ante las personas como que vean
lo que queremos que aprecien de nosotros. Entonces, así estaba el liderazgo religioso en la época de Jesús. Ellos estaban aparentando, estaban presentando una fachada que parecía que era, Pero no es. pero en la práctica no era nada. Parece, pero no es. No era nada. Entonces, era como una fachada. Y aquí, y atención con esto, porque fíjate, muchos de nosotros, tristemente, lo que hemos estado presentando son fachadas de cosas como que si son verdaderas, pero en la realidad no hay nada. Todo es apariencia, todo es, y por eso Jesús le dijo a los discípulos, guárdense de eso. Y es como que nos lo estuviera repitiendo a nosotros hoy. Guárdense, porque así vivían esta gente. Y ustedes que son mis discípulos, no pueden vivir así. En ustedes debe haber una diferencia. Se debe notar que ustedes son distintos. Ahora, fíjate algo tremendo. Significa que la apariencia o la hipocresía vienen de la mentira. Vivir en ella es vivir una mentira, porque la mentira es la expresión o manifestación contraria de lo que se sabe, se cree o se piensa. Eso es vivir de apariencia, eso es mentira, hipocresía. Yo creo que estamos empezando muy brusco para darle un arranque a esto. Teníamos que haber empezado de una manera así más suave, más tranquila. Mira, yo le voy a decir algo. Solamente le estamos dando un arranque a esto. Esto se va a poner bastante intenso. Y te voy a pedir lo siguiente. No te me apartes porque esta palabra es para ti en esta noche. Y hay algo tremendo que queremos tocar por acá. Oigan esto, según el diccionario, hipocresía es fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades contrarios a los que se experimentan. Esto es muy importante porque veníamos desarrollando, incluso cuando empezamos, decíamos algo interesante. Porque Jesús le dijo a los discípulos, guárdense de estar por allí fingiendo su parte sentimental, sus ideas, sus cualidades. Sean personas de un solo discurso. Sean personas siempre de una sola palabra, sean personas sinceras, sean personas genuinas, sean personas transparentes. Eso es lo que le quiso decir Jesús de alguna forma a los discípulos cuando le dijo guárdense de la levadura, guárdense de la doctrina, de la parte doctrinal que esta gente manejaba. Porque para ellos, fíjese esto era un estilo de vida, para ellos era una doctrina, para ellos era una formación. Ser desleal, ser hipócrita para mucha gente, tristemente es una doctrina, es un estilo de vida. Entonces, vamos rapidito a leer allí en Mateo capítulo 6 y vamos a leer el verso 1 y vamos a leer por lo menos hasta el versículo 4. Vamos a ver cómo dice. En esta dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Atención a esto, porque Jesús está diciendo aquí algo tremendo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Eso es lo que más vemos hoy. Entonces, fíjate, no lo hagan con la intención de ser vistos por los hombres, de que los hombres les reconozcan, de que los hombres le estén dando reconocimiento. Y sigue diciendo, si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se pongan a publicarlo en las sinagogas, ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes reciben. Ese va a ser el único premio. Y es tremendo porque si la gente nos recompensa, si la gente nos está promoviendo por lo que estamos haciendo, perdimos en el cielo la recompensa. En serio, perdimos la recompensa en el cielo. Porque más adelante Jesús sigue desarrollando y sigue diciendo. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así, esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios, el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. ¿Te das cuenta? O sea que si si vamos a hacer cosas para ser vistos por las personas, para que los hombres nos reconozcan, entonces perdemos el premio que Dios nos tenía por ese bien que estamos haciendo. Pero Jesús dice, al contrario, traten de que cuando hagan algo, que nadie se entere, porque de esa manera les aseguro de que van a ser recompensados. Hay una pregunta por acá. ¿Qué es hipocresía? La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones y en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Esto está
Tremendo, mi gente. Mira cómo dice, la hipocresía viene del deseo o necesidad de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. En la Biblia, la hipocresía se presenta como un pecado, un acto de fingir, creer en algo o luego actuar de forma contraria. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 29 y vamos a tocar el versículo 13 en Isaías para ver más o menos qué fue lo que denunció el profeta Isaías a la gente de su generación. Pero también Jesús, por allá en los evangelios, vemos que toma de esa palabra profética que dio Isaías en su momento, porque parece que la misma situación se estaba repitiendo. El mismo asunto de la hipocresía y de la gente que está predicando una cosa pero con las acciones está haciendo otra. Entonces parece que estaba pasando lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Isaías en la época de Jesús. Y por eso Jesús también toma de esta porción de la Escritura para recordar que la misma actitud que tenía la gente en los tiempos de Isaías también la estaban teniendo en los tiempos de Jesús. Vamos a ver cómo dice. En esta versión dice de la siguiente manera: Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Fíjate cómo lo diría en esta versión. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Una doctrina que era lo que Jesús le estaba diciendo arriba, el texto que leímos anteriormente, cómo se estaban comportando, el comportamiento de los fariseos y los saduceos. Era una doctrina. O sea, el Señor denuncia aquí, dice, su temor a mí tiene que ver con mandamientos de hombres que le han sido enseñados. Es una doctrina. Por eso, nosotros tenemos que tener cuidado de que eso no se convierta para nosotros en una doctrina. Claro, yo voy a decir algo aquí. Va a ser difícil para que esto no se convierta en una doctrina para alguien si llegamos en un lugar donde esa es la cultura, donde esa es la doctrina, donde eso es lo que se enseña y lo que se vive. Va a ser difícil para alguien que llegue a un lugar donde todo esté marchando de esta manera, que no se afilie o se asocie este tipo de situaciones. Ahora bien, la hipocresía se refiere a la práctica de aparentar cualidades, creencias, sentimientos que no tienen realidad, con el fin de engañar o manipular a otros, que era lo que estaba pasando en el momento, en ese tiempo, pues. Porque el Señor denuncia y le dice al profeta Isaías, le dice, mira, vale, este pueblo de verdad dice que me honra con sus palabras, pero su corazón está lejos. Y lo que ellos consideran y lo que ellos creen, su temor de ellos para conmigo, es una situación que le enseñaron ahí, que está, por cierto, mal enseñado. Hay una versión ahí que dice, y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Date tu cuenta. Entonces ellos, desde adentro, de los líderes religiosos, la fachada que ellos presentaban al pueblo era pura apariencia. Hacia adentro, hacían todo lo contrario de lo que enseñaban. Vamos un poquito más adelante para que veamos otro poquito de cosas. Origen de la palabra, vamos a ver el origen. La palabra bíblica para hipocresía se deriva del término griego que se usa para actor. Es un actor, literalmente uno que usa una máscara, lo que enfatiza el concepto de fingimiento, que usa una máscara para controlar, para manipular y para engañar. Vámonos un rapidito a Mateo capítulo 23 y vamos a ir al versículo 27, porque vamos a ver, fíjate lo que vamos a ver ahora. En la Biblia, varios personajes son señalados por su hipocresía, destacando a los fariseos y escribas del Nuevo Testamento, quienes aparentaban rectitud religiosa, pero actuaban con egoísmo y desprecio. Vamos a verlo. 23-27 de Mateo. En esta dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Fíjate en lo que Jesús viene denunciando. Mire, lo primero que tenemos que tomar en cuenta aquí son varias cositas. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos?
Ellos era el grupo religioso, por cierto, muy radical, los fariseos. Ellos estaban a cargo de la educación religiosa en la época de Jesús. Ellos eran los encargados de enseñarle la ley a la gente. Entonces, mira cómo Jesús encontró a este grupo. Por eso, en un momento, ya lo vamos a ver más adelante, Él los llamó guías de ciegos. Le dijo, ustedes son ciegos, guiando a otros ciegos. Y mira lo que Jesús vino a denunciar. Le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Y habría que preguntar, ¿por qué los llamó sepulcros blanqueados? Bueno, ese término se desprende de la idea de que los sepulcros lo pintaban de blanco. ¿Para qué? Porque todo el que iba al templo a participar del día de reposo, si pasaba por el cementerio, se contaminaba y ya no podía participar del servicio religioso en su momento porque tuvo contacto con un cementerio donde habían muertos. ¿Y sabe qué hicieron para resolver ese problema? Pintaron las tumbas de blanco. Eso fue lo que hicieron. ¿Y sabe qué pasó con la tumba? La pintan de blanco y dijeron, el problema resuelto. Ya cuando pasen por ahí, ya no van a tener problema de tropezar con la tumba, porque eso fue una situación que hubo, pues como que una propuesta que hubo. Bueno, pero sí, pero si nosotros tenemos que pasar por el cementerio cuando venimos para acá, para el servicio, el día de reposo, bueno, ya no nos dejan entrar porque tuvimos contacto con los muertos, porque venimos contaminados. No, tranquilo, eso lo vamos a resolver. Entonces buscaron pintura blanca y pintaron las tumbas. Lo que pasaba con estas tumbas era que seguían siendo tumbas. Seguían siendo lugares en donde, por supuesto, ahora estaban pintadas de blanco, pero por dentro, ¿qué tenían? Huesos podridos. Huesos podridos. Bueno, una serie de cosas. Entonces Jesús le dice, porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A ese nivel, Jesús consiguió a la gente de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, a los que enseñaban la palabra. Así estaban. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuidado, ustedes van a caer ahí. Si Jesús les dijo, cuídense, es porque existía la posibilidad de que podían caer ahí. Porque es un asunto de que llega y ni siquiera nos damos cuenta. Mire, mi gente, vuelvo y repito, esto apenas está agarrando fuerza. Vamos a decir cosas muchísimas más fuertes de las que hemos dicho. Los fariseos eran culpables de hipocresía porque actuaban para presentar ante la gente justo, pero en realidad carecían de pureza, que brota de un corazón que está lleno o que está lejos del amor de Dios. Parecían olvidar que Dios mira el corazón. En este sentido se enfocaban en ver las faltas de los demás, pero no corregían las suyas. Y esto es muy importante acá, lo que venimos diciendo, porque para la gente que anda precisamente en esto, siempre anda viendo los defectos de otro, siempre anda buscando corregir cosas en otro, siempre está mostrando que todo el mundo está errado, pero sencillamente todo está bien en su vida. La hipocresía literalmente denotaba en griego un actor de teatro, de ahí por su sentido secundario de actuar, de dar una presentación ajena a la realidad de la propia persona. Denota un engañador, uno que pretende lo que no es o que oculta su verdadero pensamiento, actitudes e intenciones bajo una máscara falsa de apariencia. Quiero ir un momentico porque estábamos viendo unos personajes que actuaron con hipocresía en la Biblia. Y lo primero fueron los fariseos y los saduceos. Ahora vamos a ver el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, aunque escuchó a Jesús que dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, parece que se le olvidó. Un poquito de levadura por ahí en el bolsillo. Se le olvidó y Pablo lo confrontó por allá. Y vamos a ver cómo fue esto del apóstol Pedro. Por eso, mire, si el apóstol en su nivel de apóstol estaba actuando con hipocresía, porque esto es algo muy sutil que quedará para nosotros. Vamos rapidito al libro de Gálatas o a la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11, por lo menos hasta el 14, a ver qué ocurrió. En esta versión dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara
el apóstol Pablo, ¿verdad? Claro, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Escuchen la hipocresía de Pedro, lo dice ahí, y recordemos que Jesús se lo dijo, muchachos, cuidado con el tema de la levadura de los fariseos, porque para ellos eso era un estilo de vida, una doctrina. Y gracias a Dios que apareció el apóstol Pablo en la vida del apóstol Pedro para llamarle la atención por lo que estaba pasando en su vida y por lo que estaba mostrando. Pero vamos a seguir. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Te das cuenta? Fíjate que el apóstol Pedro estaba actuando de una manera desleal porque cuando no estaba lo de la circuncisión, él comía con los gentiles. Él participaba, compartía, comía, todo con los gentiles. Pero cuando llegaron de parte de Santiago, que era el líder principal en la iglesia en Jerusalén, cuando él los vio que llegaron, ya no quería juntarse ni tener ningún tipo de relación con los gentiles, y Pablo lo vio en ese asunto y se dio cuenta que no solamente Pedro, porque el tema de la hipocresía en un líder es que va a ser contagiosa para sus seguidores. Aquí vemos que los seguidores de Pedro, al ver que él era el apóstol y él actuaba así, ellos entendieron que así también se tenía que actuar. Entonces Pedro le estaba dando a ellos una enseñanza negativa, de fingimiento, de no ser genuino. Y es algo tremendo porque Pedro no se los enseñó, pero ellos analizaban y esa levadura por sus acciones fue entrando en ellos. Sin que Pedro se lo dijera, ellos lo hacían. Y fueron arrastrados. Entonces, ¿qué pasa? Que Bernabé, Pablo dice, bueno, pero Bernabé, ven acá. Tú también te estás comportando como ellos. No te estás dando cuenta que esta gente está actuando mal, con mucho respeto. Con mucho respeto porque este es el apóstol Pedro, pero de todas maneras alguien tiene que confrontarlo, alguien tiene que decirle, mira, vale, no estás actuando bien. Porque ahorita precisamente te vi comiendo con los judíos, te he visto varios días compartiendo con ellos. ¿Qué pasa allí? Que Pedro lo que temía era el qué dirán. Porque precisamente lo de la circuncisión, él lo que no quería era que le llevaran un mal informe a Santiago de que Pedro se estaba relacionando de manera directa con los gentiles allá en ese lugar. Entonces Pablo se da cuenta y dice, no, porque esta gente era radical. Esta gente, ellos entendían y creían que los gentiles también se tenían que circuncidar. Entonces, como había mucha gente allí, cristianos no judíos, que no habían sido circuncidados, entonces Pedro dijo, no, no me conviene que me vean con ellos, porque estos son los radicales. ¿Qué es lo que pasa? Que más adelante vamos a desarrollar un poco más en cuanto al tema del qué dirán. Ese qué dirán muchas veces nos va a hacer que actuemos de manera incorrecta. No somos sinceros. Mire esto, la hipocresía constituye una constante tentación en la que incluso grandes creyentes cayeron ocasionalmente y por la que tuvieron que ser reprendidos, como en el caso de Pedro y Bernabé, amonestados por Pablo. Así, el cristiano debe siempre guardarse de doblez hipócrita o de actitudes de hipocresías en su vida. Debemos guardarlo, debemos cuidarnos, porque tenemos que en todo caso ser transparentes, ser sinceros. Y Pablo le dijo, mira, vale, nosotros somos judíos de nacimiento. Pablo, les pido que desarrollen completamente todo ese capítulo 2 allí, le hagan un análisis, porque Pablo le dice, mira, vale, Pablo podía de alguna forma poder confrontar a Pedro con mucho respeto, pero de manera firme, porque no estaba actuando bien. Ahora, hipócrita, en castellano, hipócrita es el que deliberadamente y como hábito pretende ser bueno cuando sabe que no lo es.
Ay, esto está sonando muy fuerte hoy aquí. Bueno, esta actitud de hipocresía no solo involucra mentira y orgullo, sino también daña la relación con otro y con Dios. Vamos a ver, Mateo 23, versículo 28, ¿cómo dice? Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. En esta versión, fíjate cómo dice, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Una pregunta, ¿será que alguien puede decir, yo no tengo eso? Si hasta ahora no te ha tocado este mensaje, porque la idea no es, que quede claro esto, confrontar, reprender, regañar. No, la idea es poder recibir la formación y identificar en qué parte de mi vida tengo la problemática para hacer los cambios. Porque hasta que no reciba la palabra, yo no puedo entender, yo no puedo identificar para comenzar a hacer los cambios. Pero es tremenda la pregunta. ¿Será que hay alguien que puede decir, no, pastor, yo no tengo eso? Fíjate esto. Los fariseos ponían mucha atención a las ordenanzas y los hechos exteriores que le daban la apariencia de ser rectos, pero no le preocupaba ser recto de corazón, solamente de panorámica, solamente la presentación exterior. Entonces Jesús se refirió a ellos como hipócritas. Los líderes religiosos profesaban una lealtad absoluta a las escrituras, pero no practicaban sus principios. Los fariseos no fueron condenados por Jesús, que eran demasiado celosos por la estricta obediencia a la voluntad de Dios. Fueron condenados porque decían y no hacían. Ese fue el problema de ellos. Bueno, si ellos eran los que se ocupaban de que toda la gente cumpliera la ley, pero ellos no la cumplían. Por eso que Jesús en una oportunidad dijo, mira, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Y Jesús dice, hagan todo lo que dicen, mas no lo que hacen. Y cierra diciendo, porque ellos dicen, pero no hacen. Y más adelante Jesús le sigue diciendo, ellos están acostumbrados a ponerle carga a la gente, que ellos ni siquiera con un dedo se atreven a tocarla. Fíjate lo que estaban haciendo. Vamos a leerlo. Mateo 23, versículo 3. En esta versión lo diría así. Así que todo lo que digan que guardéis, guárdalo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Pero vamos a leerlo en esa versión desde el versículo 1. Dice, tiempo después, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos. Fíjate, le dijo a la gente y a sus discípulos. Estaban los dos grupos allí. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Y hacen otra. Imponiendo mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Mira, y todo eso ellos lo hacen para que la gente los vea y los admire. Mira cómo ellos andaban buscando el reconocimiento y los aplausos de las personas. ¿Y qué más Jesús les dice? Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Para que mire este engaño tan tremendo, para que la gente piense, es la fachada que ellos presentaban, para engañar hacer creer a la gente que ellos son muy obedientes a Dios, pero en sus corazones estaban muy lejos. Y debe ser bastante triste para alguien que esté de alguna forma aparentando cosas para que la gente los admire, para que la gente le lance fotos y para que la gente hable bien de ellos y estar lejos de Dios. ¿Tú sabes qué nos debe preocupar a nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué está pensando Dios en este momento? ¿Qué se dice en el cielo de ti en este momento? ¿Qué se está pensando en el cielo de ti ahora? Eso es lo que más nos tiene que preocupar. Pero no, la gente aquí está pendiente de lo que dice la gente. Están muy preocupados por la opinión de la gente.
Y ese tipo de cosas nos ha llevado a hacer cosas que van contrarias incluso a nuestros principios, a los principios que hemos aprendido en la Biblia para tratar de agradar a la gente y para tratar de que la gente hable bien de nosotros. Qué triste, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo tremendo aquí. Veamos 4 ejemplos bíblicos donde solemos practicar la hipocresía sin darnos cuenta. 4 ejemplos bíblicos extraordinarios que te van a llamar la atención. Y vamos a empezar con el número 1. Mateo capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver cómo dice el primer ejemplo. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se pongan a publicarlo en las sinagogas, ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Bueno, fíjate esto. Este es el primer ejemplo de hipocresía según lo señala en la Biblia. Y lo que acabo de leer el hermano Manuel, capítulo 6, versículo 2, que cuando demos ayuda a la gente, según lo que dice la palabra de Dios, no hagamos tocar trompeta delante de nosotros. En esa versión diría, no se pongan a publicarlo en las sinagogas. No se pongan a publicarlo para que la gente vea eso. Porque lo decíamos ahora, siendo que hacemos estas cosas así para que la gente, publicar para que la gente nos vea, estamos perdiendo la recompensa en el cielo. Porque Jesús dijo, bueno, la única recompensa que van a recibir es esa que ya le están dando la gente ahí. Los aplausos. Eso que está haciendo la gente por ustedes, que los está alabando y le está dando reconocimiento y todo ese tipo de cosas, por lo que están haciendo. Bueno, esa es la recompensa que van a recibir. En el cielo ya la perdieron. Y entonces, más adelante Jesús dice, mira, cuando hagas eso, trata de hacerlo en secreto. Cuando ayudes a alguien, no te estés alabándote a ti mismo, diciendo, publicando y diciendo, mira, yo ayudé a tal persona. No lo hagas. Jesús dice, hazlo que nadie se entere. Porque si nadie se entera, bueno, entonces en el cielo vas a ir acumulando tu riqueza, vas a ir acumulando tus premios. Y dice el Señor que vamos a ser recompensados por eso. Pero vamos a ver el segundo ejemplo en Mateo capítulo 6, pero vamos a leer el verso 6. Porque dijimos que en el primer ejemplo, cuando ayudamos a la gente. Ahora, el segundo ejemplo es cuando oramos. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Lo que está diciendo el Señor es cuando ustedes oren, cuando ustedes pasen tiempo en oración, no lo anden diciendo, para tratar de darle a entender a los demás que ustedes son más espirituales que otros por el tiempo de oración que ustedes dedican. No lo hagas. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, número 1, cuando ayudamos a la gente, no lo publiques, no lo hagas. Cuando ores, en la iglesia eso es el pan de cada día. Que la gente está haciendo oraciones y habla tantas lenguas y todo lo demás para tratar de darle a entender a la gente que ellos sí son personas de oración, que son personas espirituales y que ellos personas buscan bastante a Dios. Jesús dijo, esas cosas no lo hagas. Porque lo que tú pretendes hacer con eso es que la gente te vea como alguien importante, espiritual, como alguien que busca bastante a Dios. Pero vamos con el tercer ejemplo. Mateo 6, pero ahora nos vamos a rodar al versículo 16 y 18. Cuando ayunas, escucha, cuando damos a la gente, cuando oramos, cuando ayunamos. ¿Qué dice el Señor ahí? Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste. No pongan cara triste. Como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Les aseguro que ese será el único premio que van a recibir. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara. Y lávense la cara. Para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Y les dará su premio. Entonces, la tercera cosa es cuando ayunamos. Ejemplo número 1, cuando damos. Ejemplo número 2, cuando oramos. Ejemplo número 3, cuando ayunamos. Que si ayunaste 7, que si ayunaste 15, que si ayunaste 20. Y algunos más espirituales, no, yo ayuné 40. Ya perdiste tu premio, porque ya la gente te va a comenzar a ver a ti como el más espiritual, como el que Dios le revela. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Vamos con el cuarto ejemplo. Cuando juzgamos. Y aquí vamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5. ¿Cómo diría en esa versión?
En esta dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta en las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. 4 ejemplos tremendos. Cuando damos a los demás, cuando oramos, cuando ayunamos y en el 4º ejemplo, cuando juzgamos a los demás. Y Jesús dice, mira, no te estés ocupando de resolver situaciones ajenas cuando no has sido capaz de resolverla tú. No te estés ocupando de los errores que otros cometen. No te estés fijando tanto en los errores que otros cometen, porque nosotros también cometemos bastante. Porque nosotros también todos los días fallamos. Entonces sería injusto, ¿verdad? Desde todo punto de vista, tratar de buscar errores en otros. Pero bueno, y si todos los días nosotros cometemos errores, no tenemos tiempo, ¿verdad? Jesús lo dice, mira, no hay tiempo para estar pendiente del error que cometió otro, porque todos los días cometemos errores y tenemos que tratar de ver cómo nos alineamos a la voluntad de Dios. Y no te me muevas, pero voy a poner ahí características de la hipocresía en la Biblia.